Buenas tardes a todos, nosotros somos Carol Hoyos, Tania Pinzón, Dana Forero y quien les habla Juan Pito. Hoy les vamos a presentar un tema fundamental para la planificación del territorio en nuestro país, el vínculo entre catastro y ordenamiento territorial. Esta relación no es solo estratégica, sino también necesaria para garantizar una gestión eficiente del suelo, la formalización de la propiedad y una adecuada toma de decisiones en materia de desarrollo. La exposición hace parte del taller de Geomática 4 y esperamos que al finalizar puedan tener una visión clara de cómo esos dos componentes se articulan en la práctica y en la normativa colombiana. A lo largo de esta presentación vamos a abordar 6 puntos claves. Primero, vamos a introducir algunos conceptos básicos necesarios para entender la relación entre catastro y ordenamiento territorial. Luego, analizaremos cómo el catastro se convierte en una herramienta fundamental para planificar el uso del suelo y gestionar el territorio. En el tercer punto, revisaremos algunos avances y también los desafíos que enfrenta Colombia en este campo. Después, propondremos una visión integrada entre catastro y ordenamiento territorial, basada en un enfoque estratégico y funcional. Finalizaremos con una conclusión general del tema y por último, presentaremos la bibliografía utilizada. Con esto buscamos dar una mirada completa y actualizada sobre cómo el catastro apoya la toma de decisiones en el desarrollo territorial. Para comenzar, es importante entender qué es el catastro multipropósito. Este se define como un instrumento técnico, jurídico y fiscal que tiene como objetivo registrar, actualizar y mantener información detallada sobre los bienes inmuebles del país. A diferencia del catastro tradicional, que tenía como un enfoque casi exclusivamente fiscal, el multipropósito amplía su utilidad para servir de base a varios procesos claves, tales como, primero, a la planeación territorial, ya que permite conocer cómo está ocupado el suelo y tomar decisiones sobre el uso del mismo. Segundo, a la gestión social y ambiental, al identificar asentamientos, zonas de riesgo o áreas de conservación que requieren intervención del Estado. Y tercero, a la política fiscal, mejorando la equidad y eficiencia en el cobro del impuesto predial. En conjunto, este modelo busca fortalecer la toma de decisiones públicas y cerrar brechas entre el acceso a la tierra, la legalidad y la inversión. Ahora pasamos al concepto de ordenamiento territorial. Este se entiende como un proceso de planificación del uso y la ocupación del territorio, con el objetivo de organizar y armonizar las actividades humanas con las características del espacio geográfico. Para lograrlo, el ordenamiento se basa en tres dimensiones fundamentales. Primero, las características físicas del territorio, como el relieve y el clima, que influyen directamente en la viabilidad de ciertos usos del suelo. Segundo, las características sociales, especialmente la distribución de la población y las dinámicas socioeconómicas. Y tercero, las características económicas, relacionadas con el uso actual del suelo y su productividad. En la imagen podemos ver un ejemplo real tomado del POT de Sogamoso del año 2014, donde se visualiza cómo esas variables se integran en un modelo de planificación territorial. Aunque muchas veces se asocia el catastro únicamente con el cobro del impuesto predial, lo cierto es que su papel va mucho más allá. El catastro constituye un insumo fundamental para la planificación social, la gestión ambiental y el ordenamiento tanto agrícola como urbano. Como vemos en la gráfica, desde el catastro, entendido como el sistema que nos brinda información precisa sobre los predios, su uso y ocupación, se derivan decisiones en diferentes áreas. Por un lado, en la planificación social permite conocer dónde están ubicadas las poblaciones, qué servicios tienen y cuáles le faltan. En la gestión ambiental ayuda a identificar zonas de protección, riesgo o conflicto ambiental. Y en cuanto al ordenamiento agrícola y urbano, facilita la delimitación de usos del suelo, la expansión urbana o protección de suelos productivos. En resumen, este vínculo entre catastro y planificación territorial es clave, aunque todavía es poco reconocido en la práctica institucional del país. Para aterrizar todo lo dicho, hemos traído dos casos que evidencian la importancia del catastro en el ordenamiento y desarrollo urbano: Soacha en Cundinamarca y Bello en Antioquia. En Soacha, según datos del IGAC para el 2021, el 23% de los barrios eran ilegales. Esto quiere decir que no están incorporados en el catastro, lo cual genera vacíos críticos sobre el uso del suelo, la propiedad y el valor comercial de los predios. Como resultado, esto afecta negativamente al acceso de servicios públicos y planificación urbana, agravando la desigualdad. En contraste, en el municipio de Bello se viene adelantando un proceso de actualización catastral en varias comunas urbanas. Esta labor, liderada por un operador catastral autorizado, ha permitido recolectar datos más precisos y completos, lo que se traduce en una mejor toma de decisiones para la planeación del territorio. Como se ve, en zonas de expansión urbana informal, como Soacha o Bello, la falta de información catastral adecuada dificulta la provisión de servicios básicos,
lo cual demuestra por qué este vínculo entre el catastro y ordenamiento es tan estratégico como urgente. Bueno, como explicó mi compañera, el catastro multipropósito es mucho más que un inventario de predios. En esta parte quiero mostrarles cómo se convierte en una herramienta clave para ordenar el territorio. Bueno, el ordenamiento territorial busca definir cómo se usa, ocupa y protege el suelo según las características físicas, sociales y económicas. Y pues para hacerlo bien se necesitan datos actualizados y confiables. Y ahí es donde entra el catastro. Y gracias al catastro multipropósito, los municipios y las ciudades pueden contar con información detallada sobre cada predio, su localización, sus propietarios, su uso actual, tipo de construcción, condiciones socioeconómicas, y pues esta información permite detectar, por ejemplo, conflictos de uso del suelo. Un caso común es cuando una zona con vocación agrícola empieza a urbanizarse y pues esto es informalmente, y si el catastro está actualizado, esta información se puede evidenciar y tomar decisiones desde el POT, que sería el Plan de Ordenamiento Territorial. Bueno, esta relación entre catastro y ordenamiento no es casual, está respaldada por varias normas importantes, una de ellas la Ley 1955 del 2019, que es el Plan Nacional de Desarrollo. En esta norma lo que se hace es impulsar el catastro multipropósito como un instrumento para la planeación del desarrollo territorial. Otra de ellas es la resolución 070 del 2011 del IDAI, y esta lo que hace es establecer los estándares técnicos que debe cumplir el catastro en Colombia, garantizando su calidad y utilidad. Y la última, muy importante, la Ley 388, que esta ley lo que hace es regular el ordenamiento territorial en el país, estableciendo que los POT deben basarse en información técnica y actualizada, como la que aporta el catastro. Estas normas lo que hacen es reafirmar que el catastro no debe verse como un documento solo fiscal, sino como la base técnica geoespacial para una buena planificación territorial. Un caso concreto de esa relación entre catastro y ordenamiento ocurrió aquí en Palmira, Valle del Cauca. En el proceso de actualización del POT del 2022, el municipio utilizó datos catastrales para identificar zonas de riesgo no mitigable, como laderas inestables o áreas propensas a inundación. Gracias a esta información fue posible excluir estas zonas de suelo urbanizable, evitando así posibles desastres y garantizando una expansión urbana más segura. Este ejemplo lo que hace es mostrar que cuando el catastro está bien hecho, se puede tomar decisiones más justas y técnicas y responsables sobre el territorio. En resumen, el catastro multipropósito es una herramienta de planificación, no solo de recaudo, y para planear bien hay que conocer bien el territorio. En los avances recientes tenemos que en los últimos años Colombia ha avanzado mucho en el catastro multipropósito. Por ejemplo, más de 180 municipios ya generan su propio catastro, ya lo manejan. Esto es positivo porque permite que los datos de los predios sean más actuales, sean más reales y consistentes con lo que hay en el momento, porque los gestionan los mismos gobiernos locales. Además tenemos que también se está usando plataformas digitales como GeoCAD e IDCAD que ayudan a ver toda esa información en una sola plataforma o en mapas interactivos. Estos mapas interactivos que se puede acceder el pueblo. Además tenemos un sistema que se está integrando, se llama SAT, Sistema Administrativo del Territorio, el cual busca integrar en un solo lugar toda la información sobre el suelo, lo jurídico, lo catastral, que quién es el dueño, cómo lo usan, qué se practica en ese suelo, qué viviendas hay y todo eso, el uso y el destino. Tenemos aquí un ejemplo del catastro de Palmira que se encuentra actualizado en ese momento y verificamos los predios cómo se veían corridos en la base cartográfica. Entre todo eso también tenemos unos desafíos principales. Entre estos desafíos está la desactualización. Es uno de los desafíos porque ya que hay avance en el catastro de nuestro país, solamente el 8% del territorio tiene datos actualizados. Esto significa que la mayoría de las decisiones se toman con los predios desactualizados, el territorio no tiene datos o información vieja, está mala, está errada, y además las decisiones se toman sobre un uso de suelo que también estará mal. En las brechas rurales tenemos que en el campo hay muchos problemas porque no se sabe claramente quién es el dueño de estos predios o hay registros que son incompletos. Además, pues esto genera conflictos de tierra y hace que sea muy difícil que el Estado lleve una inversión a esas tierras, que lleve proyectos o que lleve ayudas.
Por ejemplo, en el sur del Cauca, el catastro ayuda a reconocer territorios de comunidades étnicas y a restituir tierras de víctimas de conflicto armado. Presentamos que además de lo técnico hay otros retos. Estos retos está la falta de inversión constante. Gran parte de los avances del catastro multipropósito en nuestro país han dependido de la cooperativa internacional, no de recursos propios del país. La falta de participación de las comunidades. Muchas veces los levantamientos realizados catastrales no participa la comunidad, no participan por miedo, porque no involucran a la gente del territorio, o sea, no la convocan y además esto les genera desconfianza. También tenemos la falta de continuidad política, que el catastro necesita ser una política de Estado, no que continúe más allá de solo un gobierno. Necesitamos que continúe más allá de solo un gobierno, ya que a la cambia de gobierno cambian las leyes, cambian las reglas y cambian todas las inversiones. Además, tenemos pues que el catastro multipropósito no es solo una herramienta para cobrar impuestos, es la base para planificar bien el territorio y lograr una justicia social y construir paz. Bueno, ahora llega la parte del catastro como base para una planificación justa. En esta primera parte queremos resaltar cómo el catastro se convierte en la base técnica y estratégica para planificar el territorio. Muchas veces se cree que el catastro sirve únicamente para cobrar el impuesto predial, pero esto realmente es un error. En realidad el catastro multipropósito nos sirve para saber quién tiene qué, cómo lo usa, dónde está y bajo qué condiciones lo usa. Si combinamos esto con datos sociales como los del CISBEN, los del DANE, restitución de tierras o territorios étnicos, se puede construir un plan de ordenamiento territorial mucho más justo, mucho más asociado a la sociedad real que tenemos, o sea que es mucho más realista. Y cuando un POT se hace con datos confiables, las decisiones públicas como dónde construir una escuela, dónde pavimentar las vías o dónde proteger zonas de riesgo se vuelve mucho más eficiente y equitativo. Por eso el catastro no puede ser una herramienta aislada, sino que debe estar interconectado con otras herramientas que nos sirven para desarrollar el territorio. Por eso es que tenemos ese gráfico en donde se hace el catastro, se interconecta con datos sociales y de ahí sale un plan de ordenamiento territorial. Y del plan de ordenamiento territorial salen las decisiones públicas que son pues, las que se toman en el territorio. Entonces, a tener en cuenta, el catastro no solo mide tierra, reconoce actores, conflictos y realidades, y que es la base para planear con todos los enfoques que debería tener un ordenamiento territorial, el social, el ambiental y el económico. Ahora bien, vamos a hablar de algo que rara vez se menciona, que es el catastro social. Muchas veces, más allá de medir terrenos o de saber cuánto va a pagar cada quien de impuesto, el catastro debe servir para reconocer cómo viven las personas en el territorio, sus vínculos y sus conflictos de uso del suelo. Por eso es que se habla de un catastro con enfoque colaborativo y diferencial. Es decir, que pues en su mayoría las comunidades puedan ser partícipes del levantamiento de los datos y que se reconozcan sus diferencias. Porque cuando se hace, digamos, un catastro con enfoque humano, lo que estamos haciendo es visibilizar derechos, proteger culturas y muchas veces darle voz histórica a gente que históricamente ha sido ignorada. Y pues eso es esencial si se quiere buscar un ordenamiento territorial que sea ajustado a la realidad. Entonces, cuando hablamos de catastro social y colaborativo, estamos hablando de la participación ciudadana, de que por medio de esa participación ciudadana se reconozcan muchos derechos y que gracias a esto se puede hacer un enfoque diferencial pues para atender las necesidades de la población a la que se le están levantando los datos. Ahora bien, como conclusión queremos dejar en claro que el catastro multipropósito sí tiene un fin en sí mismo, pero no es para lo único que se puede usar, sino que es una herramienta clave para una planificación más justa, más eficiente y más sostenible. Su articulación con los instrumentos de ordenamiento como los POT permite reconocer realidades sociales, económicas y ambientales que muchas veces se ignoran cuando tenemos datos desactualizados, incompletos o muchas veces inexistentes. Y aquí es donde nuestro campo entra, donde la geomática entra con una relevancia fundamental, porque vamos a ser nosotros quienes producimos, procesamos, integramos y analizamos esta información espacial de manera crítica para poder llevar a una mejor toma de decisiones públicas. Y pues finalmente, para que el catastro cumpla ese rol transformador de que hablamos, Colombia necesita avanzar hacia un catastro más actualizado, a un catastro social, a un catastro colaborativo y tecnológicamente un poco más robusto. Porque no se puede planificar lo que no se conoce, no se va a conocer sin datos confiables y pues con un enfoque diferente. Y pues muchas gracias por la atención prestada, que tengan buen día.